Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, un verdadero privilegio como presidente de la Academia Mexicana de Derecho tener hoy uno de los grandes juristas de nuestra región, de nuestra América Latina, en este Congreso Internacional de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales en toda nuestra Iberoamérica. Vamos a tener a Petronilo Flores Condorí de Bolivia, Susana Inés Castañeda de Perú, a José Alejandro Ayuso de Dominicana, Ángela Vivanco de Chile, Candía de Paraguay. Vamos a cubrir materialmente toda Iberoamérica y hoy estamos de lujo porque tenemos a un jurista de altísima talla, un amigo apreciado, muy querido, el doctor Ricardo Lorenzetti, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Doctor Lorenzetti, qué privilegio tenerlo en el marco de este gran congreso. Bueno, muchísimas gracias. El privilegio es mío, en primer lugar, porque México es un país hermano en el cual he estado en numerosas oportunidades, he publicado allí, y la verdad es que es una comunidad académica y judicial muy importante. De hecho, estuve la semana pasada en un congreso justamente sobre la independencia judicial, donde estaba representada también la Corte de México y también la Corte Suprema y también la Universidad Autónoma. Y en particular, bueno, es un gran placer estar nuevamente en la academia, de la cual tengo el grandísimo honor de ser miembro, y en particular también un gran placer con el doctor Navejas, que además es un jurista conocido en toda América, pero muy particularmente en Argentina, donde hemos tenido el privilegio de tenerlo ya hace muchísimos años. Hemos entablado una relación y una amistad. Así que gracias por esta invitación, esta oportunidad de intercambiar opiniones y reflexiones sobre este tema. Así que, si les parece, comienzo. Mira, nada más voy a hacer una presentación muy breve porque Bueno. comentarles ustedes, 150, 200 páginas de currículum vastísimo y pues va creciendo día con día del doctor Lorenzetti, que siempre ha sido un verdadero defensor de esa efectividad de la independencia judicial y por ende de la democracia y del Estado constitucional democrático maravilloso. El doctor Ricardo Luis Lorenzetti ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, es juez de la Corte Suprema de Argentina, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Ha recibido un sinnúmero de reconocimientos. Yo quise, entre esos cientos de reconocimientos, si no es que miles, abordar que le dio obviamente la academia con muchísimo privilegio hace muy poco en Tlaxcala y que lo tuvimos en el Congreso y que lo vamos a tener pronto en un Congreso internacional, ya lo hemos de platicar, haciéndole un homenaje en un marco de un gran evento internacional. Pero él también recibió un reconocimiento por parte de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires en el subbicentenario dentro de las 200 personalidades más distinguidas en su historia. Director de posgrado del Derecho de Daños de la Universidad de Buenos Aires durante muchos años, que ha generado un sinnúmero de generaciones muy, muy capacitadas. Ha recibido distinciones, como lo dijimos, de manera exponencial y es miembro orgullosamente honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Con nosotros el doctor Ricardo Luis Lorenzetti con el tema la independencia judicial y la selección de los jueces constitucionales en la República Argentina. Adelante, doctor Lorenzetti. Muchas gracias. El tema de la independencia judicial se ha tratado, como muy bien lo explicó el profesor Navejas, de país a país. Es decir, qué sucede con la independencia judicial en Argentina, en México, en Guatemala, en Perú, en Brasil o en distintos países de Europa o de la América del Norte. Lo que es importante en nuestros tiempos es entender que este problema está ya en muchísimos países. Es decir, hoy es algo, es un fenómeno que trasciende las particularidades de cada región. Por eso, la primera cuestión que es importante, me parece, para que entendamos de qué estamos hablando, es que más allá de los gobiernos buenos o malos de cada país, el problema de la independencia judicial hoy es un problema globalizado, es decir, es un problema que está en muchísimos países. Y esto nos tiene que llamar la atención, en primer lugar,
para identificar las causas y en segundo lugar para plantear las soluciones. Que está en todos los países es algo notable, porque hay países en los cuales es muy notorio, por ejemplo, conocemos todos el caso de Israel, pero también en muchísimos otros países hay conflictos y casi todas las reuniones en las cuales yo he participado, y en la semana pasada estuvimos en España con este mismo tema, donde estaban las cortes de España, de México, de Brasil y de Argentina. Tenemos una reunión en Harvard ahora sobre el mismo tema. Es decir, realmente es un gran problema y esto llama la atención, porque si nosotros nos fijamos hace 30 o 40 años, este tema era indiscutible. Todo el mundo hablaba de Montesquieu, la división de poderes, el balance entre los poderes, y nadie lo cuestionaba, y ahora se empezó a cuestionar. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales esto sucede? Nosotros tenemos hoy un marco teórico que es muy importante, que se denomina la recesión democrática, es decir, en todos Occidente estamos viendo un fenómeno ciertamente novedoso. Ya no hay tantos golpes de Estado como tuvimos trágicamente en nuestra región en los años 60, 70, sino que hay una especie de vaciamiento de las instituciones democráticas. Hay muchos libros sobre esto. En particular, hay un libro que se publicó hace un par de años en Harvard, cuyo título es interesante: ¿Por qué mueren las democracias? Entonces, lo que explican los autores, yo voy a ir rápido, porque después si necesitan datos sobre autores y demás se los envío. Pero ¿qué explican? Que en realidad lo que hay es un vaciamiento de las instituciones democráticas, de toda la institucionalidad, y entonces esto vuelve a ser ineficaces, las vuelve ineficaces. Y entonces hay gobiernos que se tornan autoritarios. Cuando llega alguien al poder, lo que ocurre es que comienza a ocupar todos los espacios y entonces el Congreso y el Poder Judicial terminan siendo de la misma identidad, o sea, una democracia que implosiona internamente y no mantiene ese equilibrio de poderes. Entonces, ¿esto cómo se hace con relación a los poderes judiciales? ¿Cuáles son las medidas? Hay varios mecanismos que hemos identificado. Algunos de ellos se refieren a los jueces o juezas en particular, porque hay desde ataques físicos en algunos países, ataques vinculados al prestigio, porque se los trata de desprestigiar de alguna manera. Las críticas de las decisiones judiciales no se refieren a los argumentos, que esto sí es bueno que se haga, sino a quien dicta la sentencia. Esto es una vieja modo de descalificar que existía ya en el medioevo, que era la descalificación ad hominem, que de la cual habló John Locke hace muchísimos años en el medioevo. Es decir, uno dicta una sentencia y no, nadie discute los argumentos. Dice, la dictó ¿por qué? Porque lo nombró este señor o porque es amigo de este otro. La descalificación del autor. También se recurre mucho a otros mecanismos, como por ejemplo las modificaciones de los tribunales, es decir, la idea de que los tribunales pueden ser ampliados en su número, porque de esa manera se cambian las mayorías, o de otra medida es limitar los mandatos, es decir, en aquellos países donde no hay plazo, poner plazos o bien abreviarlos para que los jueces roten, y entonces cuando estos jueces se acercan o juezas se acercan al límite del mandato, pierden independencia porque tienen que volver a negociar su renovación. En otros casos se propone la elección de los jueces o juezas por mandatos populares, por elecciones populares, con lo cual también acá hay una discusión importante a la cual me voy a referir particularmente.
En otros casos se habla de el sistema judicial como tal, que es una estructura importante, porque nosotros cuando hablamos de independencia hablamos de la independencia personal del juez o de la jueza y de la independencia institucional, que es el modo de defender a la institución. La institución es débil, los jueces y juezas son débiles. Entonces, aquí también hay muchas reformas, en algunos casos apuntan directamente al modo de selección de los jueces y en otros casos al sistema presupuestario, que también es una medida que en varios países, incluido en México, sé que hay este tipo de planteos. Con lo cual, estamos viendo un panorama de medidas de todo tipo que tienden a presionar o debilitar de alguna manera la independencia judicial. Estos son los hechos. Es innegable que esto existe. ¿Por qué existe? ¿Por qué se da esto? Más allá de las calificaciones que podamos hacer de cada gobierno, lo cierto es que si es un problema global hay que identificar causas más generales. Y yo creo que una de las cuestiones centrales es que el rol que tienen hoy los jueces y juezas es muchísimo más importante que el que tenían hace 30 o 40 años atrás. Si uno compara la agenda que tenía un juez o una jueza hace 30 años y la que tiene hoy en día, es mucho más relevante. Y si es más relevante, entonces es obvio que es importante y por eso se lo ataca. Cualquier juez o jueza hoy en Occidente tiene que resolver cuestiones que van, por ejemplo, la discriminación, cuestiones de familia importantísimas como matrimonios del mismo sexo, en otros casos cuestiones constitucionales relevantes como se refieren a los poderes ejecutivos, a los poderes legislativos, el cambio climático, por ejemplo, cuando se resuelve el derecho al agua o alguna cuestión de cambio climático, se afecta el presupuesto de los otros poderes del Estado, cuando se resuelven cuestiones de organización económica, es decir, prácticamente todos los conflictos están en el Poder Judicial. Es como que hay una judicialización de toda la vida. Este es un fenómeno general. Es decir, hoy vemos que la división tradicional entre el conflicto privado y el conflicto público se ha diluido, porque hace 30 o 40 años atrás los poderes judiciales se ocupaban mucho de conflictos privados, ¿eh? Un acreedor, un deudor, un divorcio, una sucesión, un crimen, pero hoy se ocupan de temas que son también de gran influencia pública, por ejemplo, en materia penal también, ¿eh? Narcotráfico, lavado de dinero, corrupción. Entonces los poderes judiciales tienen una agenda de judicialización muy grande. Entonces, evidentemente, si deciden los grandes temas de la sociedad y no los deciden los demás poderes, evidentemente hay presiones. Cuando uno tiene que tomar decisiones importantes, hay presiones. Si no tuviera que tomar esas decisiones importantes, los poderes judiciales no serían atacados. Ahora bien, ¿por qué esta judicialización? Entonces vamos razonando, ¿no? ¿Por qué esta judicialización que hoy se ve masivamente en todos los países? Bueno, acá hay cuestiones importantes. Estamos transitando un cambio relevante en lo que denominamos el diseño institucional o el estatuto del poder constitucional. En primer lugar, los poderes ejecutivos que son de base electoral, con toda la evolución y aceleración tecnológica que hay, tienen que resolver problemas de manera inmediata. Y nadie gana una elección prometiendo costos, se ganan prometiendo beneficios. Entonces, todos los temas que involucran costos pasan a los poderes judiciales que no tienen esta lógica electoral. Entonces, por eso es que vemos una gran cantidad de temas que antes se resolvían en el mundo de la política de base electoral, que es el poder ejecutivo o el poder legislativo, hoy pasan a los poderes judiciales porque los problemas no se resuelven en el ámbito de la política tradicional, se trasladan.
porque nadie quiere imponer costos porque la estructura de incentivos es esa. Entonces, una cuestión relevante en todos los países es empezar a diseñar ámbitos como las agencias, por ejemplo, que no tienen una base electoral y pueden tener temas de mediano y largo plazo, con lo cual no irían tanto a los poderes judiciales. Pero hoy es lo que sucede en la mayoría de los países. Luego tenemos otro aspecto también relevante, que es la idea de la vetocracia, es decir, las democracias hoy no funcionan tan fluidamente. Si llega alguien a un gobierno, tienen que tener limitaciones importantes, porque todas las decisiones que se toman son vetadas. Se vetan en los medios de comunicación, en la sociedad y en los poderes judiciales. Entonces, la queja generalizada de los sectores políticos que tienen la gobernabilidad a su cargo es que viven en una vetocracia, lo cual es cierto. Autores como Rosan Ballon en Francia escribió un libro que se llama La contrademocracia, es decir, la idea de que la gobernabilidad hoy está muy trabada y todo va al Poder Judicial. Entonces tenemos un fenómeno curioso, pero que es muy real en el mundo actual, que es los grandes temas están pasando de la gobernabilidad tradicional, que está trabada, a ello hay que agregar la polarización creciente que existe, entonces los temas se traban y pasan a los poderes judiciales. Entonces es como que la gobernabilidad está en manos de los jueces y juezas. Este es el cambio relevante en materia de la excesiva o judicialización de todos los conflictos y por qué se produce. Cuando llegan a los poderes judiciales tenemos otro fenómeno que es importante explicarlo muy rápidamente, y es que ha cambiado también el sistema legal, porque hace 30 o 40 años atrás había una coherencia del sistema a priori hecha por el legislador. Es decir, nosotros teníamos leyes, códigos, constituciones, en las cuales los jueces lo único que tenían que hacer es aplicarlas. ¿Por qué? Porque había reglas claras donde hay un supuesto de hecho descripto y el juez la aplica, o la jueza. Pero ahora esto ha cambiado sustancialmente porque vivimos en sistemas que son muy abiertos e indeterminados. Cualquier caso, sea de familia, penal o cualquiera que sea, tiene que el juez o la jueza poner en orden un sistema porque tiene tratados internacionales, tiene normas de derecho público, normas de derecho privado, normas procesales, leyes que se contradicen entre sí. Entonces tiene que hacer una relectura del sistema en el caso. Por eso la coherencia ahora es a posteriori y hecha por el juez o la jueza. Por eso, esto le da un gran protagonismo. Si nosotros llevamos una judicialización notable y un ámbito de discrecionalidad muy grande, es que explica en gran medida los análisis sociológicos que estamos haciendo, explican el por qué hay una fuerte colisión con los jueces y juezas, porque es muy discrecional. Fíjense que este tema de la discrecionalidad judicial es un tema importante porque hoy cualquier caso que nosotros tenemos que resolver, tenemos que hacer una especie de relectura del sistema en el caso. Supongamos que es una materia penal. Si ustedes hacen un registro, se van a dar cuenta que un mismo hecho penal, un mismo delito, tiene distintas penas y enfoques según distintos tipos de jueces. Esto lo explicó muy bien Fuller hace muchos años en un libro que se llamaba el de los exploradores, el caso de los exploradores, donde había unos exploradores que se vieron obligados a hacer un acuerdo, que estaban aislados del mundo, a matar a alguien para alimentarse. Entonces fueron juzgados y ese homicidio fue juzgado por un tribunal y lo que explica Fuller es que la tendencia de cada juez, la ideología, lo que yo llamo paradigma en un libro que he publicado ahí en México también, paradigma, es decir, lo que tenemos atrás, no lo que dice la ley,
Un juez de una tendencia dice una cosa y otro juez de otra tendencia dice otra. Un juez duro, rígido, dice, bueno, acá hay que condenarlos. Otro juez dice, no, pero es un estado de necesidad. Ese mismo caso se trató después, muchos años después, en una revista de Harvard, donde le agregaron, bueno, habría que ver si un juez, una jueza es feminista, fallaría de otra manera, si un juez de una raza determinada fallaría de otra manera. Fíjense cómo va teniendo entonces un rol importante el tipo de juez o jueza. Hace poco salió un libro de Kahneman y que es premio Nobel de Economía, que ha estudiado muchos de los temas que se llaman sesgos cognitivos. Podemos usar la terminología, a veces confunde, son sesgos cognitivos, la ideología del juez, paradigmas, o Guido Alpa lo llama principios ocultos. Todos sabemos que un mismo caso puede ser resuelto de distintas maneras según el juez y mucho más ahora donde la abertura del sistema permite una interpretación cada vez más amplia. Ahora, si esto es así, ¿qué ocurre? La tendencia es, bueno, si depende de la ideología del juez, pongamos jueces de la misma ideología de la mía, que es la que yo gobierno. Es esto lo que está pasando en muchos países. Entonces, si entendemos estas causas, y yo no quiero tampoco dar ejemplos concretos, porque todos saben los casos que hay, pero la tendencia hoy es decir, bueno, pongamos jueces de esta ideología en los tribunales, y si hay uno de otra ideología, cambiémoslo. Este es el problema descrito desde el punto de vista de la sociología jurídica. ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Primero, nosotros tenemos que sostener el idealismo tradicional, que es la defensa de los poderes judiciales y de su independencia, porque si no hay balance de poderes, la situación es trágica. ¿Qué significa que haya balance en los poderes? ¿Por qué debe haber un poder que denominamos judicial contramayoritario? Porque ahora se discute mucho, bueno, los poderes judiciales si tienen que decidir cuestiones políticas, bueno, que sean electos de acuerdo a la política. Pero esto no es así, porque yo digo la política tradicional en el sentido de no son procesos electivos, ¿no? Todos los poderes ejecutivos y los legislativos se eligen popularmente mediante elecciones. Eso significa que las mayorías los eligen. Ahora, las mayorías pueden equivocarse y por eso es que el Congreso puede dictar leyes o los poderes ejecutivos pueden tomar decisiones que afectan a las minorías. ¿Y quién defiende a las minorías? Entonces, los poderes judiciales fueron designados mediante un sistema que no es por elecciones justamente para que no sean domados por las mayorías circunstanciales. Esto tiene una larga historia que empieza en el medioevo. Si ustedes leen un libro de Huizinga que se llama El otoño de la Edad Media, él explica que en la Edad Media se iba a la plaza, se llevaba a una mujer y se le decía es bruja y si la gente aplaudía, la quemaban. Esto pasa hoy en día, no hay aplausos en la plaza, pero sí puede pasar si hay una fuerte presión mediática de los medios de comunicación o de las redes sociales que hoy producen más daño porque producen la denominada cancelación, que es algo que existía en el derecho romano, ¿no? La idea de que uno está proscripto, fuera de la sociedad. Es decir, hoy puede haber una condena muy rápida a través de los medios de comunicación o de las redes sociales que produce lo que denominamos cancelación. Una simple acusación le termina la vida a cualquier persona. Pero además hemos tenido ejemplos legislativos, como son las leyes que se dictaron durante el nazismo. Eran leyes aprobadas por las mayorías y fueron trágicas. Nosotros en Argentina hemos tenido un caso importante
donde se resolvió este tema, porque se planteaba la elección de los miembros del poder que elige a los jueces, es decir, someter al proceso electoral al Consejo de la Magistratura. Era una manera indirecta de elegir a los jueces por elecciones. Nosotros en la Corte, cuando yo era presidente, lo declaramos inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, ese fallo se los puedo enviar si les Sí, interesa, claro. en el año 2013, pero nosotros lo que sostuvimos ahí es que los poderes judiciales integran las mayorías en el sentido de que nacen con la Constitución, porque ahí son, nosotros nacemos con la Constitución y por eso somos parte de la mayoría, pero dentro del sistema constitucional hay poderes electivos y poderes que no son elegidos justamente para defender las minorías, para poner un límite a las mayorías. Y nosotros hemos declarado, y ahí está la razón de ser de la declaración de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque un grupo de personas que no son electas pueden declarar inconstitucional una ley o una decisión que emana de alguien que fue electo, justamente por el balance de poderes. Esto es tan elemental y sencillo que hace 100 años que se enseñan en las facultades de Derecho, pero ahora se volvió a discutir. Entonces hay que volver a explicarlo, hay que volver a explicarlo. Los poderes contramayoritarios son muy necesarios para evitar el abuso de las mayorías sobre las minorías, para evitar leyes que puedan afectar el derecho de propiedad o los derechos humanos o los derechos fundamentales, la discriminación. Ahí está el rol de los poderes judiciales, o defender bienes colectivos, que es otro de los grandes temas de los poderes judiciales de hoy, porque tenemos algo que se denomina la tragedia de los bienes comunes. Es decir, por ejemplo, ¿quién es el dueño del ambiente o de un lago o del aire? Nadie. Entonces nadie se ocupa. Esa es la tragedia de los bienes comunes. Entonces es posible que tengamos altos niveles de contaminación y también es posible que tengamos tragedias, como hoy es el cambio climático. En ese sentido, los poderes judiciales actúan, porque no tienen ese compromiso electivo. Y esto también es importante señalarlo, no se trata de que los jueces son activistas, porque todo esto está en las constituciones y los tratados internacionales que se firman, con lo cual es importante señalar que si en los tratados internacionales se reúnen los gobiernos, firman un tratado y el juez lo aplica, bueno, no está haciendo activismo, simplemente está diciendo lo que usted firmó es real, no es una mera declaración, porque entonces deberíamos caer en la conclusión de que los tratados se firman para no ser cumplidos. Y no es así, legalmente los tratados internacionales y las constituciones y las leyes se aplican. Para eso están los poderes judiciales. Y este es un fenómeno muy interesante porque si ustedes leen hoy la legislación nacional o internacional, se declaran muchas cosas. Es una legislación por objetivos y principios generales. Muchas veces quienes la suscriben tienen la idea de que no se van a aplicar, pero la verdad es que hoy, cuando eso existe en una ley, el juez la aplica o la jueza, con lo cual eso no es activismo, sino simplemente aplicar el derecho. Entonces tenemos un sistema acá que hay que defender, que es el carácter contramayoritario de los poderes judiciales, y ahí está involucrado el tema de la elección. Por eso nosotros sacamos esta sentencia donde dijimos que no pueden ser electos porque eso afecta justamente el sistema constitucional. Si son electos, entonces, ¿para qué están los poderes judiciales? Esa es la razón constitucional por la cual la Corte Suprema Argentina declaró la inconstitucionalidad de estas normas. Ahora bien, también es necesario señalar que los poderes judiciales también tenemos que hacer una reflexión sobre nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que resolver temas de gran impacto,
tenemos que explicar por qué los resolvemos, tenemos que exponer los argumentos, porque si la única decisión que el pueblo lee es que un juez o una jueza tomó esta decisión por razones de simple autoridad, porque soy yo, porque soy juez o porque soy jueza, entonces ahí viene el problema que planteó Fuller o que les conté antes. Es decir, bueno, si él tiene, es porque tiene esta ideología y hay que cambiar. Nosotros mismos nos ponemos en riesgo si no explicamos. Por esta razón, nosotros en el Código Civil y Comercial de la Argentina, que sancionamos en el 2015, que yo fui presidente de esa comisión, insistí mucho en incluir una cláusula que diga que los jueces tienen el deber de resolver, que esto es algo que viene del derecho romano, ¿no? La idea de que hay obligación, uno tiene un caso, tiene que resolver, el non liquet, pero tiene que hacerlo razonablemente. Ese fue el agregado. Entonces, ¿qué quiere decir razonablemente? Hay que explicar. Porque si nosotros exponemos los argumentos, ya no se puede decir que este juez de derecha, de izquierda, o es racista, o no está, es de género, o está en contra del género. Si hay argumentos, la sociedad va a discutir sobre los argumentos. Entonces, necesitamos también un método que no debería ser sancionado por ley, sino los propios poderes judiciales tienen que hacer un sistema de regulación del modo de razonamiento de las sentencias judiciales para que sea más previsible. Yo me he dedicado en los últimos años a este tema porque creo que es una actitud que nosotros tenemos que adoptar también como autocrítica, porque muchas sentencias no explican. Entonces digo, ¿cuál es el método para tener una sentencia previsible? Entonces, lo primero es el método deductivo, es decir, si hay un hecho y está descrito en una regla específica, bueno, hay que aplicar esa norma, el viejo silogismo, ¿no? Pero luego hay que controlar ese silogismo. Entonces, yo hice todo un razonamiento. Primer paso, segundo paso, el control hacia atrás. ¿Por qué? El control en base a los precedentes. Porque un aspecto importante de la seguridad jurídica es que los tribunales, aun cuando cambien sus miembros, mantengan los precedentes, porque las partes, ya sean privados o públicos, el sector público, actúan en base a los precedentes que tienen los tribunales. Y si los cambiamos simplemente por las circunstancias o porque nos pareció que este gobierno es bueno, que este gobierno es malo, que esta empresa es buena, que esta empresa es mala, eso no es la manera de resolver. Yo creo que también hay que hacer una autocrítica en este sentido y tenemos que preservar los precedentes, el control de la deducción, de la solución deductiva mirando hacia atrás de los precedentes. El tercer paso es mirar hacia arriba, mirar hacia el sistema, buscar la coherencia de esta solución. Si esta solución que se adopta es coherente con el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico no es solo esa regla de derecho específica determinada, sino también la Constitución, los tratados internacionales. Es decir, es lo que denominamos diálogo de fuentes en el caso. El paso siguiente es analizar las consecuencias, es decir, mirar hacia atrás, mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos casos de gran relevancia macroeconómica o social y tenemos que evaluar las consecuencias. Y ahí es un elemento muy importante porque esto muchas veces es lo que produce grandes conflictos con los demás poderes del Estado. Por ejemplo, en materia de cambio climático, nosotros podemos tomar una decisión que afecta el presupuesto. Lo mismo sucede con los derechos económicos sociales. Entonces tenemos que ver cuál es el punto de equilibrio. No es simplemente decir, bueno, mire, acá hay que hacer esto. Tiene que haber un equilibrio y para eso está el denominado juicio de ponderación, ¿no? Una ¿Hasta sentencia dónde previsora. avanzamos? Claro, ¿hasta dónde avanzamos? Por ejemplo, nosotros tuvimos en Argentina un caso que era la contaminación de un río. Nosotros no le dijimos al gobierno cómo hay que hacer, sino que le dijimos, tiene que presentar un plan para limpiar ese río.
pero no le dijimos cómo limpiarlo. Entonces, esto denominamos solución procedimental, es decir, reforzar los procedimientos para que todos los poderes del Estado actúen. Si nosotros lo sustituimos al Ejecutivo, adoptamos una postura paternalista y el Ejecutivo va a ser cada vez más débil y no es bueno, necesitamos el equilibrio. Entonces, hay fallos, sentencias de tribunales, mucho hay en el derecho comparado actual, donde hay tribunales que han avanzado sustituyendo a los otros poderes del Estado. Entonces, creo que acá el análisis de las consecuencias es muy importante, mirar hacia adelante. Bueno, ¿cuáles son los efectos de esta decisión? Lo mismo si se trata de cuestiones que son de efecto social o de efecto macroeconómico. En este caso, es importante mirar las consecuencias. Y el último paso es poner en juego los paradigmas, la ideología, porque hay que explicar, los jueces y juezas tienen ideologías. Por ejemplo, yo utilicé mucho el caso de El Mercader de Venecia, que lo enseñaba en la facultad y lo escribí muchas veces, que es un tema donde uno dice, bueno, hay que ejecutar un contrato y ese contrato lo tengo que ejecutar a costa de la dignidad humana, si sacarle una libra de carne a alguien. Un juez rígido, conservador, dice, bueno, hay que ejecutar el contrato porque es ley para las partes. Un juez paternalista diría, bueno, no, vamos a buscar una solución que no sea tan dramática. Piensen en un desalojo de una familia que es una mujer discapacitada, con capacidades diferentes, con niños. ¿Lo sacamos a la calle o no? Un juez rígido diría, bueno, no pagó el alquiler, fuera. Y otro diría, no, bueno, acá vamos a tratar de buscar el derecho de propiedad, no es tan rígido el contrato tampoco, la buena fe. Esto depende mucho del juez que toque, es una lotería judicial, es lo que denominamos algunos, ¿no? Entonces hay que explicar, entender que vivimos en una sociedad pluralista, con lo cual el metavalor es el respeto de todos los valores. Entonces es importante explicar las razones por las cuales se toman las decisiones, aún aquellas que son denominados principios ocultos, lo que decía Guido Alpa hace muchos años. Es algo que no está explicado. ¿Por qué un mismo caso es resuelto de distinta manera? Bueno, hay que explicarlo. Entonces yo creo que este segundo aspecto también es importante y nace desde los poderes judiciales. Establecer un criterio de razonabilidad y previsibilidad de las sentencias para que no sean tan cuestionadas. También es autoprotección, porque si uno explica, es mucho más difícil que le digan, bueno, esta sentencia es injustificada o hay que cambiar el juez o la jueza. Entonces yo creo que es un momento realmente difícil en todos los países, pero los poderes judiciales tienen que seguir cumpliendo ese rol. Si la judicialización es creciente, es porque los poderes judiciales son respetados. Y acá hay otro aspecto interesante, y es que muchas veces se los descalifica a los poderes judiciales diciendo que de acuerdo a las a las encuestas tienen muy baja credibilidad. Y la verdad es que lo mejor que puede pasar es que tengan baja credibilidad de acuerdo a las encuestas, porque si nosotros resolviéramos de acuerdo a las encuestas, sería trágico, trágico. Volveríamos a aquello del medioevo, ¿no? Ir a la plaza y a ver quién aplaude más y de acuerdo a eso resolvemos. Los poderes judiciales no pueden ser medidos con los mismos instrumentos que los otros poderes electivos. Las encuestas son para los poderes electivos. Los poderes judiciales tienen que ser medidos por su prestigio y el prestigio nace cuando nosotros tenemos sentencias fundadas razonablemente, sólidamente, explicadas. Eso es, yo creo que es algo que verdaderamente tenemos que hacer un esfuerzo los jueces y juezas por hacer este trabajo de reflexión sobre
cómo son redactadas nuestras sentencias y cómo explicamos las razones por las cuales nosotros resolvemos. Entonces, creo que acá estamos frente a un problema serio en todos los países. No podemos claudicar porque los poderes judiciales son importantes. Cuando caen los poderes judiciales, cae el sistema. La experiencia que hay en muchos países donde los poderes judiciales fueron derrumbados o vaciados, por esta idea de la recesión democrática, o sus facultades fueron recortadas por ley. La verdad es que el que paga el costo de todo esto no son los jueces y juezas solamente, sino la sociedad. Es la sociedad la que, porque el Poder Judicial es una garantía para la sociedad, la independencia es una garantía para la sociedad. Nosotros también en la Corte Suprema escribimos fallos, sentencias sobre este punto. La intangibilidad de los salarios, el mantenimiento de los sueldos del Poder Judicial es una garantía para la sociedad, no es un privilegio, porque si los sueldos son muy bajos, los buenos se van y quedan poderes judiciales deteriorados. Este es otro mecanismo por el cual se afectan internamente las democracias. Hay que entender este tema, ¿no? Que hoy el mecanismo donde se está afectando a las democracias es su implosión interna, es decir, su vaciamiento interno. Entonces, frente a eso, hay que recuperar el idealismo. El idealismo de personas como quien tengo aquí enfrente, que organiza una jornada para discutir este tema. Y es importante porque debemos de tomar conciencia de que estamos en un momento importante en la historia de la humanidad. Estamos viviendo cambios extraordinarios, profundos, y es allí donde los poderes judiciales tienen que seguir cumpliendo algo que en la historia siempre ha sido igual, nunca ha cambiado, que es defender la libertad. Porque si no, vamos a terminar en un aplastamiento de los individuos. Imagínense que si no hay un límite al poder, hoy el poder no es solo un presidente fuerte o un Congreso fuerte. El poder hoy es el control social más absoluto de la vida privada, porque todos los datos personales, todo lo que hacemos nosotros, nuestros niños, imagínense que un niño que hoy empieza su vida, dentro de 50 o 60 años, va a estar toda su vida en Internet, en los datos. Y el control social va a ser absoluto, porque van a saber todo lo que hizo durante toda su vida. Entonces, cuando vaya a pedir un trabajo, le van a decir, miren, usted hace 20 años dijo tal o cual cosa, entonces no se lo voy a dar. O tiene que pagar el seguro de vida más caro porque en la historia clínica surge que usted se hizo un estudio hace tantos años y la genética marca que va a tener tal o cual enfermedad y entonces el seguro va a ser más caro. La exclusión social puede ser muy grave porque una declaración que haga cualquier niño ahora pueden sacarlo del sistema directamente, de la escuela o del trabajo. Estamos frente a una situación donde la tecnología incluso puede llegar a influir sobre las decisiones. Hoy estamos viendo que estos algoritmos que tenemos en el mundo digital condicionan las decisiones humanas. Por lo tanto, la función de los poderes judiciales hoy es importantísima para la defensa de las personas, de su autonomía, de su libertad y del sistema democrático, porque la pluralidad de opiniones, la libertad de expresión es fundamental y si nosotros no estamos presentes, esto se pierde. Así que yo celebro que hayan puesto este tema porque, y lo felicito al doctor Naveja, pues realmente creo que es el gran tema de las democracias de hoy en día en casi todo Occidente por lo menos. Así que muchísimas gracias y
a Bueno, disposición. gracias. Vamos a hacer un par de algunas preguntas y vamos a darle una noticia muy importante en este congreso al doctor Lorenzetti, que creo que le va a agradar mucho en el respeto y el cariño a su trayectoria, independientemente que es un gran amigo, un gran ser humano, esa defensa importantísima que ha hecho para la efectividad de la independencia judicial, entender el aspecto externo y interno de tal figura y concebirlo de una manera como esta condición de la libertad de albedrío precisamente funcional. Doctor Lorenzetti, cuando hablamos de este tema del nuevo, quien le llama nuevo constitucionalismo, neoconstitucionalismo, el constitucionalismo moderno, con la llegada de todas estas constituciones, la del 47 Italia, el 49 alemana, el 58 esta cuestión francesa, la del 76 portuguesa, 77 griega, la 78 española, la de aquí, esa reforma que hubo en 94 con ustedes, la del 67 con Uruguay, 80, Chile, todas estas constituciones se hablaron de la aparición de aspectos muy importantes, aparte de estas constituciones normativas, y el hablar de los límites materiales para el legislador importantísimos, pero sobre todo hablar del papel que adopta precisamente la argumentación, ¿no? Este tema de los razonamientos necesarios, de la justificación. Y usted lo hablaba muy atinadamente desde la manera en que se elige el que existan a través de esto, hablar de poderes equilibrados y limitados, que se accesa en formas totalmente diferentes, no en todos con este proceso de elección democrática que, como lo hiciste atinadamente, se viene un compromiso con relación al elector. Y hablaba muy importante cuando se habla de estas encuestas de aceptación, que cuando se dice es un nivel bajo, es este manejo de la objeción contra mayoritaria, esta tensión de constitucionalismo, democracia. ¿Qué tan importante es realmente desde la visión de Ricardo Lorenzetti que se busque el tener estos poderes equilibrados y sobre todo hablar de poderes limitados en América Latina y en el mundo? Yo creo que es muy importante, tal vez es el debate más relevante que hay hoy en las democracias en sentido republicano. Por algo este es un tema que está en todos los países y que yo, por ejemplo, este año he tenido 6 o 7 reuniones en distintos países hablando de este tema. O sea, es muy importante, muy importante. En todos los países hay fricciones muy fuertes con los poderes judiciales. Entonces hay que estudiarlo en profundidad, pero el balance de poderes es muy, muy relevante, porque si no hay equilibrio de poderes, las democracias se distorsionan totalmente y hemos tenido ejemplos históricos. Entonces, cuando uno ve lo que pasó en el nazismo, por ejemplo, que fue tal vez el ejemplo más citado, eh, las mayorías aprobaron decisiones dramáticas. Claro. Y, y hay mucho, nosotros en estas sentencias que hemos dictado, declarando incluso la inconstitucionalidad de amnistías o la inconstitucionalidad de avances sobre el Poder Judicial en la Corte Argentina, siempre hemos citado estas leyes y toda la doctrina Radbruch, eh, las leyes del muro de Alemania, por ejemplo, una ley que legaliza al que quiere buscar su libertad pasando el muro de Berlín, es una ley inconstitucional. Entonces, ¿por qué es inconstitucional? Si la ley es aprobada por el Congreso, es sancionada por el Ejecutivo, el que cumple esa ley no debería tener problemas, pero sin embargo es una ley inconstitucional porque viola garantías fundamentales. Entonces, la historia es más que clara en este sentido. Lo que ocurre es que ahora estamos viendo estos cambios que vuelven a reinstalar el tema. Por eso tenemos que ser fuertes y claros, recoger toda esta tradición que es tan importante, porque la independencia del Poder Judicial no es algo que surgió por la idea de alguien, es una historia de luchas, sacrificios y sobre todo de idealismo, que es muy antigua. A mí me gusta una frase que se leyó en el derecho inglés antiguo, en el año 1200, eh, que era uno de las personas que estaban, de los grandes líderes ingleses de la época, que dijo algo así, había rey,
y dice, la casa del pobre es muy frágil. Puede entrar el viento, puede entrar la lluvia, puede entrar el frío, pero no puede entrar el rey, porque aquí hay un poder que tiene límites. Eso es muy antiguo y sin embargo sigue existiendo ahora el mismo debate. Entonces es una extensa tradición histórica del derecho y yo creo fundamentalmente que hay que recuperar ese idealismo, ese idealismo. No el abatimiento de decir, bueno, estamos con problemas, no, es algo que forma parte de la historia. Y ahora tenemos un nuevo capítulo, y el capítulo a nosotros nos toca desempeñar en este nuevo capítulo de la serie un rol importante, que es el del idealismo. Sí, 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 sí. En este tema de las democracias, los estatutos de las minorías y evitar, obviamente, todo este tema de la dictadura de las mayorías. Doctor Lorenzetti, cuando hablamos nosotros precisamente de esta recesión democrática que usted aborda, el vaciamiento de las instituciones democráticas, se supondría que a través de todo este proceso en donde se internacionalizó el derecho constitucional, todo esto que ha venido también en el desarrollo del nuevo constitucionalismo, de que el derecho internacional de derechos humanos tenga el rango constitucional. Caso hablar del artículo 75 de la Constitución Argentina, 1, 28 y 133 de la Mexicana, ha venido fortaleciendo este tema, el caso concreto del Poder Judicial, o ha generado conflicto en el tema de la percepción en relación con los demás poderes. En primer lugar, la incorporación de los derechos en las constituciones es una antigua tradición y México ha sido un ejemplo, ¿no? En ese sentido, un ejemplo muy, muy temprano para toda la región. Eh, y después hay muchísimos tratados internacionales. Sobre 2000 aquí. Y la realidad es que todo eso no nació de los poderes judiciales, nació de los poderes ejecutivos que firmaron esos convenios y Sí, hicieron esas reformas constitucionales. la Con lo ratificación cual, de México, sí. eh, decir que los poderes judiciales tienen la culpa de aplicarlos en realidad es invertir el razonamiento. Si uno lo firma, y bueno, es ley. Nosotros tuvimos varios debates sobre el activismo judicial. Y en realidad no es activismo. Hay sitios, países donde sí es activismo porque no tienen constitución escrita Sí, o porque no tienen tratados internacionales, mucho más en el hemisferio norte del mundo anglosajón, sí, 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 muy donde a poco, veces, realmente Inglaterra, la India, ¿no? O sea, casos. claro, no tienen. Pero en nuestra región, donde tenemos constituciones que tienen mucho contenido y tratados internacionales con mucho contenido, bueno, los jueces los aplican, no hay activismo ahí, es simplemente aplicación de la ley. Obviamente, yo creo que por eso empecé con otra explicación sociológica, porque el problema es que nosotros tenemos hoy una agenda, como consecuencia de eso, es una agenda muy fuerte, que corremos el riesgo del gobierno de los jueces, que no es bueno. Sí, sí, Porque si nosotros tomamos todo eso al pie de la letra y empezamos a hacer un juez Hércules, sí, como lo denominó Ronald Working, ¿no? Un juez o jueza que quiere gobernar y no, nosotros también tenemos que autolimitarnos, porque si tomamos todo ese caudal de normas, podríamos tomar decisiones de todo tipo. De hecho, por ejemplo, la Corte de la India, yo cito ese caso porque es un caso meta que cuando hubo contaminación, no solo ordenó frenar la contaminación, sino en los años, fue la corte de los 80, no la de ahora, pero ordenaron cómo se deberían regular los autos, las estaciones de servicio en la ciudad de Delhi, o sea, prácticamente gobernó. Y eso no fue un buen resultado porque finalmente el tribunal empezó a ser criticado por el mal gobierno. Entonces, el balance de poderes también es sí, sí. para el Poder Judicial, ¿no? Entonces, por eso yo insistí mucho con el consecuencialismo, ¿no? El test de las consecuencias es importante.
Sí, claro. Nada más que en esa autonomía procesal constitucional delegada, donde tiene los elementos no autárquica, se han generado cosas muy importantes. Y basta decirle en la presidencia de Ricardo Lorenzetti todo lo que se vino generando en el tema ambiental, que ha sido importantísimo. Y quiero hacer un anuncio. Este congreso importantísimo, reconocemos dos trayectorias. La de Cecilia Sosa, primera mujer presidenta de Corte Suprema en América, le mandamos un saludo, nos está viendo, 4 veces presidente de Corte en Venezuela, y la de Ricardo Luis Lorenzetti, como un gran gestor a nivel pretoriano de todo lo que se ha venido gestando en temas ambientales. Y sí quisiera hacer mención de algunos de los que van a estar en este congreso para que se vea la calidad, ¿no? Está Héctor Naún Martínez, que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Está Petronio Flores Pondorí, que fue presidente magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y es magistrado del tribunal. Susana Inés Castañeda, jueza de la Corte Suprema de Perú. José Alejandro Ayuso, magistrado del Tribunal Constitucional de Dominicana. Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema de Chile. Manuel de Jesús Ramírez Candilla, ministro de la Corte Suprema de Paraguay. Arnoldo Wilson Quirós, expresidente de la Corte Suprema de Colombia y actual magistrado de la Corte. Delia María Dávila, magistrada de la Corte de Guatemala. Cecilia Sosa, primera mujer presidenta de Corte Suprema en América. Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Teresa Núñez Martínez, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador. Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional y evidentemente magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica. Andrés Ollero Tazara, expresidente del Tribunal Constitucional de España, y algunos más. Entonces, en este marco, me da mucho orgullo reconocer, para mí, todos son grandes figuras, en su momento se generan cosas importantes, pero hoy la trayectoria de Cecilia Sosa y de Ricardo Luis Lorenzetti, para mí, para la Academia Mexicana de Derecho, es un verdadero privilegio en este gran evento, que después debemos de generar algunas mesas para que se active el debate, porque es un tema muy importante. Estamos hablando de cuestiones muy importantes ahora, de hablar de jueces electos democráticamente cuando la naturaleza es totalmente diferente. El que hablemos de estos equilibrios, de estos límites, de estos pesos, de estos contrapesos, de temas fundamentales para nuestra América Latina, en este caso nuestra Iberoamérica. Entonces, doctor Lorenzetti, hacerle el anuncio, nos da muchísimo gusto y orgullo, siendo miembro honorario, que junto a Cecilia Sosa se reconozca en este Congreso Iberoamericano, este Congreso Internacional de Independencia Judicial y Elección de Jueces y Magistrados Constitucionales, su trayectoria tan importante en el desarrollo, en el desempeño como presidente de la Corte Suprema y como juez de una de las cortes más emblemáticas e importantes de América Latina y de Iberoamérica. Una corte que ha generado muchísimos precedentes importantísimos y pues es la sorpresa que le teníamos del doctor Ricardo Lorenzetti. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los colegas, los que ha mencionado, hombres y mujeres de todas las Cortes de América. Todos estamos en el mismo barco y además tenemos una identidad cultural común que defender. Así que es un gran placer, les agradezco mucho y saludos a todos. Muchísimas gracias, pues hoy concluimos esta excelente conferencia por parte del doctor Ricardo Luis Lorenzetti en relación a la independencia judicial y selección de los jueces constitucionales, no tan solo en Argentina, en nuestra región, de tal manera que este gran debate que se ha venido acelerando, tenemos que analizarlo de una manera fundamental con jueces, magistrados, ministros de cortes, académicos, de una manera muy importante, de tal forma que se respete el Estado constitucional democrático y que las democracias sean efectivas. Es clave para nuestra Iberoamérica y hacia allá vamos. Pues despedimos hoy al doctor Ricardo Lorenzetti. Felicidades en este marco de su festejo, querido doctor Lorenzetti. Gracias. Gracias.